Normalmente, cuando surge este tema del fin del mundo en una plática, la imaginación colectiva viaja luego a escenarios de ciencia ficción. Pensamos en, no sé, cielos ardiendo, ciudades en ruinas o asteroides gigantes impactando la Tierra. Claro, ajá. Es una reacción casi automática, la verdad. Como sociedad moderna nos resulta magnética esta idea de un apocalipsis global, físico y definitivo. Totalmente. Se visualiza básicamente una película de desastres sumamente taquillera, donde el planeta entero colapsa en un espectáculo visual increíble. Sí, sí, sí. Es una imagen muy gráfica de la destrucción total que ha permeado pues toda nuestra cultura, nuestra literatura y por supuesto nuestra teología popular. Pero fíjate que cuando uno se sumerge en los textos antiguos, la perspectiva cambia radicalmente. Y de eso va nuestra inmersión de hoy. Porque al ir directamente a los documentos fundacionales, esa gigantesca pantalla de cine de repente se apaga. Así es. Nos enfrentamos a un paisaje textual que es muy distinto a nuestras expectativas modernas. Exacto. Y al hacer eso, surge una posibilidad que la verdad es asombrosa, y es que la humanidad podría llevar más de 2000 años interpretando mal una línea de tiempo fundamental. Y es un choque de paradigmas absoluto, porque cuando dejamos de lado las suposiciones y nos enfocamos en lo que los documentos históricos y religiosos realmente argumentaban en su época, descubrimos algo fascinante. Ajá, ¿qué descubrimos exactamente? Pues descubrimos que las palabras tenían propósitos sumamente específicos. O sea, no estaban escribiendo guiones de ciencia ficción, estaban redactando documentos legales, pactos y crónicas de una nación. Por eso mismo, para entender la gravedad de lo que vamos a analizar hoy, no podemos simplemente parafrasear o hacer un resumen superficial. Tenemos una misión muy clara en esta revisión. Claro, tenemos que ir a las fuentes. Así es, tenemos que leer la fuente textualmente. Leer exactamente lo que dicen, palabra por palabra. El objetivo es desentrañar el verdadero significado histórico y bíblico de una frase que ha provocado, bueno, incontables debates y miedos. La famosa frase de los días postreros. Exactamente, los días postreros. Y para entender cuándo ocurren exactamente esos días postreros, primero hay que entender por qué suceden. La cadena de eventos no comienza con un meteorito cayendo del cielo. No, para nada. Comienza con una advertencia divina. O sea, una traición anunciada justo antes de un cambio crucial de liderazgo. Y el contexto aquí lo es todo. A ver, ubícanos un poco en ese contexto. Bueno, estamos en un momento de transición política y espiritual masiva en el antiguo Medio Oriente. Moisés, este líder monumental que sacó al pueblo de Israel de Egipto, está a punto de salir de escena. Claro, el gran mediador del pacto. Exacto. Le va a pasar la batuta a Josué. Y uno pensaría que este sería un momento, no sé, de discursos inspiradores, de celebrar el brillante futuro que les espera en la nueva tierra. Sí, como una ceremonia de graduación llena de optimismo, un momento de júbilo nacional para todos. Pero no es así. El tono es increíblemente sombrío. Es un presagio oscurísimo. Y para captar el peso de este momento, voy a cumplir con la instrucción de leer la fuente textualmente. En Deuteronomio capítulo 31, versículo 16, el texto dice esto palabra por palabra. ¿Adelante? Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él. ¡Wow! Lo fascinante aquí es la lucidez implacable de esa declaración. O sea, fíjate en la estructura de lo que acabas de leer. Sí, es durísimo. Es que no estamos leyendo una advertencia condicional. No dice, si el pueblo se porta mal, entonces tal vez podría pasar esto. Claro, no hay un tal vez. Exacto. Quien habla desde una perspectiva omnisciente está estableciendo una ineludible certeza profética. Afirma categóricamente, como un hecho ya consumado, que el pueblo se levantará y cometerá esta traición. Y usa una palabra fuertísima que luego salta a la vista, fornicará. A ver, vamos a desempacar esto. ¿Por qué esa palabra suele encender alarmas de moralidad física en la mente moderna? Sí, uno lee eso y piensa en escándalos de otro tipo. Exacto, uno no piensa en política o en teología cuando escucha esa palabra. Y es fundamental hacer esa distinción, porque si no, perdemos el hilo conductor del texto por completo. A ver, explícanos eso.
¿Qué significa en este contexto? Pues mira, en los documentos del Antiguo Pacto que estamos analizando se aclara que esta terminología es profundamente representativa. La fornicación en este contexto legal trasciende la inmoralidad física. Es un término técnico para designar la idolatría espiritual. O sea, es una traición directa al esposo divino, digamos. Totalmente. Al volcarse hacia dioses ajenos, no es un simple error de juicio humano. Es una afrenta directa que quebranta y, como bien leíste, invalida el pacto solemne que los unía. Haz de cuenta que es como firmar un contrato matrimonial, un documento sagrado y vinculante frente a cientos de testigos. Ajá, una analogía perfecta. Y firmarlo sabiendo, con un 100% de certeza y con antelación, que la otra persona va a tomar ese documento y lo va a destruir frente a todos en el momento exacto en que se muden juntos. Es una ruptura dramática, total y premeditada. Ahora, ante una invalidación tan absoluta de este acuerdo, ¿cuál es la reacción estipulada? Porque en cualquier documento legal o espiritual de esta magnitud, pues tiene que haber cláusulas muy claras sobre qué pasa cuando se rompe el tratado, ¿no? Y las hay, vaya que las hay. Están documentadas con un rigor extremo. Frente a semejante perfidia, la respuesta divina no se describe con una explosión cósmica ni nada de eso. Entonces, ¿cómo se describe? Se articula mediante lo que los académicos llaman un antropomorfismo teológico de sobrecogedor dramatismo. La respuesta es, de manera escalofriante y simple, esconderé de ellos mi rostro. Un segundo, pausa ahí. Antropomorfismo teológico. En español simple. Estamos hablando de darle características físicas o humanas a Dios para que nuestra mente pueda procesarlo, ¿verdad? Exactamente. ¿Cómo usar la frase el rostro de Dios para explicar una postura? Así es una figura retórica vital en estos textos. Atribuirle un rostro a una deidad omnipresente es una forma de comunicar proximidad, atención y favor. Lo cual hace que la frase esconderé de ellos mi rostro suene aterradora. Y lo es. En la teología del Antiguo Pacto, que ese rostro esté vuelto hacia el pueblo es la base de su existencia misma. Suena poético, pero las implicaciones prácticas deben ser brutales. De hecho, las notas que estamos revisando contrastan esto recordando otro pasaje. El de Números, ¿verdad? Sí, y lo voy a leer textualmente, porque ilustra la otra cara de la moneda, de forma perfecta. En Números, capítulo 6, versículo 25, dice, «Haga Jehová resplandecer su rostro sobre ti, y tenga de ti misericordia». ¡Qué belleza de contraste! El acto de hacer resplandecer el rostro es la máxima representación de bendición, gracia y protección, según entiendo. Garantía de seguridad militar, de vida, de cosechas abundantes. Prosperidad en general, ¿no? Exacto, prosperidad dentro del marco del pacto. Por lo tanto, el contraste es devastador. El ocultamiento de ese semblante, el esconder el rostro, significa el retiro absoluto y deliberado de esa protección. O sea, no es un Dios atacando activamente con relámpagos desde el cielo. No para nada. Es un Dios retirando el escudo y abandonando a la nación a las ineludibles consecuencias de su transgresión. Básicamente es decir, querían otros dioses, querían romper el contrato, perfecto, los dejo a su suerte con lo que han elegido. Así es. Y esa suerte no es un vacío neutral donde no pasa nada. Al esconder el rostro, se activa una maquinaria legal punitiva que está detallada exhaustivamente en el Antiguo Pacto. Como las maldiciones que vienen en otros libros, ¿cierto? Exacto. Se encienden las maldiciones estipuladas en textos como Levítico 26 y Deuteronomio 28. Males, angustias, enfermedades, el colapso social y el sitio de sus ciudades. Y la gente al final se daría cuenta del por qué, ¿verdad? Sí, el pueblo, en medio de la aflicción total, terminaría preguntándose, como dice el texto, ¿no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí? Qué fuerte. Y eso nos lleva a la gran pregunta, la duda existencial de todo este análisis. A ver, dime. Si las consecuencias de romper este pacto son tan devastadoras y absolutas, ¿cuándo se supone que ocurre todo esto? Porque si yo leo males y angustias o ciudades sitiadas, pues eso puede aplicar a cualquier guerra en cualquier siglo de la humanidad. Claro, suena muy general. Exacto. ¿Tiene esto una fecha de caducidad o es un castigo flotante esperando caer en cualquier momento de la historia? Esa es la pregunta clave. Y la respuesta nos lleva directamente al núcleo de los documentos revisados.
El mismo Moisés no dejó esto al azar. Él estableció un marco temporal sumamente específico para este juicio. Y aquí es donde la instrucción de leer textualmente se vuelve explosiva para nuestras ideas preconcebidas. Voy a leer Deuteronomio capítulo 31, versículo 29. Ajá, las palabras exactas de Moisés. Así es. Dice, porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis, y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días. En los postreros días. Ahí está. Esa es la frase detonante. Y este es el momento exacto del choque de paradigmas. Porque cualquier persona hoy, la mente moderna, lee los postreros días y proyecta esa frase hacia la consumación del cosmos. Inmediatamente. Pensamos en un evento que todavía no sucede miles de años en el futuro. Nos imaginamos el fin del planeta Tierra. Pero las fuentes que estamos manejando son muy claras. ¿Cómo resolvemos este choque? Pues mira, la propia historia y los textos posteriores nos proveen la solución. El Nuevo Testamento da la clave para no errar. De hecho, me gustaría que leyeras otro texto literal para conectar esto. Claro que sí. ¿Cuál leo? Hebreos capítulo 1, versículos 1 y 2. Perfecto. Voy a la fuente textualmente. Dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate nada más. Si conectamos esto con el panorama general de Deuteronomio, la implicación es sísmica. A ver, explícame eso porque suena grandísimo. Pensemos fríamente en la gramática. Para el autor de la carta a los Hebreos, redactada en el siglo I, los postreros días no eran un evento a 2000 años de distancia. O sea, no estaba hablando de nuestro futuro. Para nada. Él dice explícitamente, en estos postreros días nos ha hablado. Está usando el tiempo presente. Era la realidad presente en el siglo I, inaugurada con la manifestación de Cristo. Para ponerlo en términos modernos, es como si un analista tecnológico hoy escribiera, en esta era digital nos comunicamos por redes. Exacto. Evidentemente no está hablando del año 3000. Está diagnosticando su presente inmediato. Está diciendo aquí y ahora. Entonces, proyectar este periodo 2 milenios hacia el futuro, hasta nuestros días, pues destruye el sentido de urgencia y la precisión de la profecía original, ¿no? Totalmente. Destruye la intención de los autores. Los escritores del Nuevo Testamento identifican los postreros días con el periodo final del sistema en el que ellos vivían. Pero a ver, me vas a perdonar, pero aquí te tengo que presionar un poco. Claro, dime. Si por simple lógica matemática y causal establecemos que los días postreros comenzaron en el siglo I con la llegada del Hijo, entonces las terribles consecuencias anunciadas también debieron culminar en esa época. Así es. ¿Tuvieron que cumplirse ahí? Entonces, ¿qué significa todo esto? Si no estamos hablando del fin del planeta Tierra o del colapso del universo, ¿de qué fin estamos hablando realmente? Bueno, se ve como el colapso absoluto de un universo institucional. El cierre definitivo de un sistema completo. Y las fuentes aterrizan este punto de una manera asombrosa. ¿Cómo se materializó entonces ese rostro escondido y esa destrucción? Nos explican que la profecía de Moisés encontró su consumación exacta en el rechazo del Mesías y la subsiguiente destrucción del templo y la ciudad de Jerusalén en el siglo I, en el año 70 después de Cristo. O sea, el evento apocalíptico del que hablaban era la destrucción a manos de los romanos. Exactamente. Ese evento catastrófico marcó el cierre definitivo y final de la era del antiguo pacto judío. Los días postreros no eran los últimos días del mundo material, sino los últimos días de ese pacto específico. Pero a ver, vamos a desglosar eso. Entiendo que la guerra del año 70 fuera masacre brutal. Sí, pero a lo largo de la historia se han destruido cientos de ciudades. Claro. ¿Por qué la destrucción de un solo edificio en el Medio Oriente significa el fin de una era, al grado de llamarlo los días postreros y relacionarlo con el apocalipsis de ese pacto? Es una excelente pregunta. Y es porque tenemos que dejar de ver el Templo de Jerusalén como si fuera, simplemente una iglesia muy grande o un edificio histórico. Ajá, entonces, ¿qué era? En la cosmovisión del antiguo Israel, el templo era el epicentro literal de su universo. Era el lugar donde el cielo se unía con la tierra. Pero más importante aún,
Era la maquinaria indispensable del pacto. ¿A qué te refieres con la maquinaria? A que sin el templo, la ley de Moisés físicamente no se podía cumplir. No era solo que les quitaron su lugar de reunión. O sea, haz de cuenta que el sistema operativo de su religión dejó de funcionar por completo. ¡Qué buena analogía! Sí, el sistema operativo colapsó. Al ser destruido el templo, se quemaron los registros genealógicos. Sin registros, no hay sacerdocio válido comprobable. Y sin sacerdotes, me imagino, pues no hay sacrificios. Exacto. Sin expiación, no hay manera de mantener el pacto con Dios según las reglas del propio Moisés. El fuego romano no solo quemó madera y piedra, incineró el antiguo pacto hasta sus cimientos. ¡Wow! Fue un evento con tintes apocalípticos para esa nación en particular. Totalmente. Para ellos fue el fin de su mundo, el cumplimiento exacto de esa advertencia de que el rostro de Dios se escondería. ¡Qué brutal! Y qué fascinante, de verdad. Es increíble ver cómo leer el texto literalmente y en su propio contexto cambia toda la perspectiva. Sí, te quita esa lente moderna de inmediato. Exacto. Convierte una película de desastres de Hollywood en un drama histórico e institucional profundamente preciso y que, lo más importante, ya fue cumplido. Y ese es el inmenso valor de analizar la fuente sin imponerle nuestras ansiedades. Nos obliga a reconocer que las palabras de Moisés tenían un destinatario específico y una resolución histórica concreta, que ya sucedió. Bueno, ¿qué viaje de análisis hemos hecho hoy? Comenzamos asumiendo que los días postreros era una frase sobre nuestro futuro distante. Sí, el fin del planeta. Exacto. Y descubrimos, leyendo textualmente las fuentes de Deuteronomio y de Hebreos, que era una referencia directa a la caída del antiguo pacto en el primer siglo, el fin de una era institucional. Es un ejercicio de humildad intelectual, la verdad. Nos recalibra la forma en que interactuamos con la historia. Totalmente. Y esto nos deja con un pensamiento final muy provocativo. Algo exclusivamente para la reflexión de quienes nos escuchan el día de hoy. A ver, compártelo. Si una frase tan monumental como «los días postreros» realmente describía el fin de una era institucional y política en el pasado, en lugar del fin del planeta en nuestro futuro, ¿cuántos otros textos antiguos, proféticos o históricos estamos mal interpretando hoy? Uf, es una gran pregunta. ¿Cuántos mensajes estamos distorsionando simplemente porque insistimos en proyectar nuestras propias ansiedades modernas sobre ellos? Queda la invitación abierta, de verdad, a cuestionar todo lo que damos por sentado cuando leemos la historia.